Seguimos con Acción 10 en la mañana y esta vez en consulta ya nos acompaña de Clínica de Medicina Oriental Altamira el doctor Brian Pérez para conversar sobre la cervicalgia postural. ¿Qué implica esto? Ya él nos lo va a decir. Puede participar con nosotros a través de sus comentarios en nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Odili. Siempre agradecido con ustedes por la invitación semana a semana. La cervicalgia es un dolor que se centra en el cuello, pero en cambio la cervicalgia postural es un dolor provocado por malas posturas. ¿Cuáles pueden ser estas malas posturas? El uso del teléfono hoy día es uno de los principales dolores que provoca dolor cervical. Leer un libro, dormir con almohadas demasiado altas, esto evita de que haya una mejor oxigenación cerebral, incluso hace que desarrollemos también mareo y un poquito de pérdida de memoria aparte del dolor. Otra de los trabajos que puede llegar a desarrollarnos son los trabajos de oficina, los pacientes que trabajan demasiado tiempo tras un computador o trabajan escribiendo o incluso que trabajan conduciendo muchas veces pueden llegar a desarrollar una mala postura que con el tiempo puede llegar a ocasionar un desvío en la columna cervical. Cuando hablamos, doctor, de rectificación de columna, ¿es positivo? ¿No es lo conveniente en el paciente? ¿A qué se debe? Cuando hablamos de la rectificación no es conveniente porque el cuerpo viene después, posteriormente, agarrando una postura permanente y esto ya viene a complicaciones más graves. Recordemos que cuando tenemos un dolor en el cuello, los pacientes por lo general lo hacen pasar desapercibido, pero esta mala postura, muchas veces los pacientes dicen, tengo estrés por el trabajo, pero es porque están teniendo una mala postura, están alzando el cuello un poco hacia adelante y muchas veces también inflaman en los trapecios, los hombros o los paravertebrales externos que son los que están al lado de la columna. Entonces ya estos dolores pueden llegar a complicarse porque los pacientes ahí, cuando no se tratan muy bien esta enfermedad o cuando no se hacen caso, tienden a también comprometer los miembros superiores. En este caso, tienden a comprometer las manos. Cuando ya comienzan a sentir hormigueo, comienzan a sentir torpeza, debilidad en los miembros superiores, pérdida de fuerza. Incluso hay pacientes de que con el tiempo que ya tienen con estos dolores en el cuello, no toleran tampoco ni mantener una tasa sostenida porque comienzan a temblar o comienzan a sentir de que la van a botar. Ya la mayoría de estos síntomas son cuando los pacientes ya tienen años con este dolor y dicen ellos que toman relajantes musculares porque es por estrés. Recordemos que el relajante muscular también tiene un analgésico que por ende les va a disminuir el dolor. No obstante, no les va a curar, les va a disminuir el síntoma, pero no es la cura. Lo ideal sería acudir al médico y hacerse exámenes complementarios para saber qué es lo que está dañando el cuello. ¿Cuál es la diferencia o si es lo mismo cervicalgia y tortícolis, doctor? La cervicalgia es dolor generalizado en el cuello. La tortícolis ya viene siendo también como una cervicalgia porque un dolor nada más que esto es como una tendinitis. Esto es un tendón que se inflama y por lo general se da cuando los pacientes duermen mal, tuvieron una mala postura y limitan el movimiento del cuello. Entonces ahí es donde se inflama el esternocleidomastoideo, que es un tendón que pasa por el cuello y es el que limita la movilidad. El hormigueo en las manos, doctor, podría ser otro de los indicios de poder padecer de cervicalgia, por ejemplo, también el dolor en las manos, en las articulaciones en sí. Por lo general, estas molestias, cuando ya la cervicalgia ya ha avanzado más, ya tienen años los pacientes, comienzan pequeños hormigueos. El paciente lo puede sentir en el brazo, en los dedos de las manos, incluso en el recorrido de la mano, pero estos hormigueos son rápidos, son repentinos y el paciente muchas veces lo pasa desapercibido. Pero esto ya es un signo del cuerpo que está avisando de que hay un problema. Muchas veces se llega a confundir, por ejemplo, los pacientes que trabajan, como decíamos, en el computador, con síndrome del túnel del carpo, porque es un movimiento repetitivo y se llega a confundir porque la radiculopatía del cuello se confunde con los síntomas del síndrome del túnel. Esto nosotros nos damos cuenta si es síndrome del túnel o una cervicalgia en clínica. Hacemos que los pacientes hagan ejercicio y se activan ciertos tipos de dolores haciendo esto y ya nosotros nos damos cuenta si es un síndrome del túnel del carpo o un problema en el cuello que está afectando al paciente. Doctor, ¿podría la cervicalgia también producir náuseas o dolores de cabeza, mareos? Sí,
puede producir mareos, muchas veces bastantes vértigos. Y esto pasa bastante porque es común que dicen los pacientes muchas veces, me está molestando el oído. Sí. Entonces ellos asocian de que el mareo es por medio del oído y muchas veces es porque están teniendo, es lo que decíamos al inicio, una mala oxigenación cerebral, hay un problema, una mala conexión en la parte cervical, en la parte del cuello, y esto es lo que nos está provocando el mareo. Incluso hay gente que hasta vomita. Hay dolores de cabeza que también los pacientes tienden a asociarlo con la presión arterial. Se toman la presión arterial y está en valores normales. Entonces ya nosotros tenemos que comenzar a buscar o ampliarnos qué es lo que al paciente le está molestando, cuáles son los síntomas. De hecho, para nosotros saber de que si es el oído que le está molestando, igual hacemos que el paciente se ponga de pie y comience a hacer un ejercicio de marcha, le decimos. Que con este ejercicio de marcha el paciente presenta un signo y ya nos damos cuenta si es el oído que lo está molestando o realmente el cuello. Correcto. Para aquellas personas que hacen sus comentarios, muchísimas gracias. Recuerde que está la medicina científica y la medicina alternativa. Hoy estamos conversando sobre esa medicina alternativa. Si usted ya se ha medicado con esto y le funciona, excelente. Es para usted este tema. Vamos a recibir comentarios. Dice, muy buenos días. ¿Podría darme la dirección de la clínica? Ya en breve nosotros vamos a poner el número de teléfono y también la dirección de la clínica para que haga todas las consultas. Muy buenos días. A mí me está doliendo mucho el cuerpo, el cuello, ya ni lo aguanto. Podrían por acá decir, nos dicen una consulta, por ahí también le vamos a estar contactando a usted. ¿Por qué hay mucho dolor en el cuello, doctor? Hoy día es más que todo por las malas posturas. Es lo que estábamos hablando hoy, las cervicalgias posturales son bastante complicadas. De hecho, antes se creía de que la hernia o los abombamientos discales se daban por trabajos muy pesados, por andar cargando cosas, que también puede predisponernos a una cervicalgia, a que la columna se encoja un poco, se vaya hacia adelante y moleste. Esto puede llegar a ser una cervicalgia postural también. Pero también nos hemos dado cuenta de que las hernias se están desarrollando con pacientes que trabajan en oficina, trabajos de oficina, están presentando radiculopatía o abombamiento. Esto tenemos que buscar un medio de laboral bastante cómodo, porque si tenemos, por ejemplo, el escritorio un poco alto y tenemos los brazos un poco arriba, llegamos a inflamar también los paravertebrales externos, el trapecio, y llegamos a comprometer el cuello. Recordemos de que si se nos inflama uno de los músculos o uno de los tendones, igual va a haber limitación del dolor. Y muchas veces cuando los dolores son demasiado fuertes, el paciente adopta posturas diferentes porque sienten que este dolor disminuye bastante. ¿Cómo se puede corregir, doctor, la cervicalgia? Porque si está a repetición esos dolores de cabeza, náuseas, mareo, algunos dolores incluso de oído, o que la persona pierde el equilibrio y tantas cosas que podrían tomarse como una sintomatología, pero ¿cómo se corrige? Lo primero es saber la evolución, cuánto tiempo tiene este paciente con esta enfermedad o con estos síntomas, saber qué síntomas están molestando más, la edad también, porque se puede corregir con quiropraxia. Nosotros volvemos a poner la columna en su lugar, donde debería de estar, y se le pide al paciente de que comience a usar faja ortopédica. ¿Por qué? Porque por el trabajo o por lo que sea va a volver a adoptar la postura. Sí. Entonces se le pide esto y el paciente descansa. Ya con la faja, estarla usando por lo menos unos 6 meses, ya el paciente recupera su postura y ya estos síntomas mejoran. Cuando ya es un paciente que por lo menos tiene 20 años ya tomando cualquier analgésico y que los dolores han aumentado, incluso que hay inflamación, porque hay pacientes que inflaman los codos y lo asocian a artritis. Entonces, aquí el problema es de que los pacientes asocian esta enfermedad cervical a varias otras enfermedades. Entonces, cuando se inflama, esto quiere decir que hay un pinzamiento nervioso y hay una mala conexión nerviosa también. Entonces, nosotros valoramos esto cuando ya es bastante tiempo que tienen el dolor, se trata con acupuntura. Con acupuntura, o incluso si es demasiado fuerte el dolor, podemos bloquear infiltrando los puntos de acupuntura con terapia neural. El paciente mejora, recupera la movilidad y lo importante es que recupera la fuerza. Otra cosa que le quitamos la ingesta de analgésicos que han estado tomando durante tanto tiempo y de esta manera también protegemos el sistema digestivo. ¿Qué consecuencias traería si nosotros no vamos a los especialistas, no corregimos esta situación? Por lo general, esto va a ir aumentando la torpeza, después el cerebro va a dar una orden, por ejemplo, de cargar algo pesado y el brazo no va a responder, lo va a responder de una manera lenta, no de una forma veloz o lo normal que puede ser.
Incluso va a llegar un momento, si no se tratan, si solo están bloqueando el síntoma, de que no van a poder ni agarrar un lápiz porque estos dolores se van a comenzar a activar. Correcto. Muy buenos días, dice también los comentarios de texto, seguimos leyendo. Yo trabajo en casa, paso 7 a 4 horas sentada, me imagino de 4 a 7 horas sentada, me duele la columna, fui al médico y solo me dieron analgésico, pero solo funciona por un rato y después vuelve el dolor. ¿Podría deberse a esto? Puede ser un problema cervical. Por lo menos los que trabajan en call center sí tienden a dañar toda la columna, pero la principal que dañan es la parte cervical, igual por los movimientos repetitivos. Tienen una mala postura y los movimientos repetitivos tienden también a irritar los nervios y a ocasionar estos síntomas más agravantes, porque tener el dolor cervical y comprometer el nervio son dolores bastante fuertes que con analgésicos se disminuyen 2-3 horas y posteriormente vuelve igual. El problema aquí es que el analgésico va a llegar un momento donde no va a llegar y después se toman 2 pastillas y después se toman 3 pastillas, después comienza la gastritis, después no llega ninguna pastilla y ya esto va así, los pacientes van postergando esto con los analgésicos y es la manera incorrecta. Lo correcto es tratarse, ir al médico, saber cuál es la raíz del problema y qué está ocasionando estos síntomas para así dar una mejor solución a cada uno de los pacientes. Importante, doctor, eso que explica usted, porque a veces decimos, no me funcionó este tratamiento, este procedimiento, y es porque quizás ya llega un momento en que ya se pasó el tiempo de poder tratarlo a temprano, ¿verdad? La situación que se está pasando o la enfermedad. Entonces, con la medicina alternativa, ¿qué es lo que el paciente también puede? No se va a curar en algunos casos, solo se va a tratar, se va a mejorar un poquito, a aliviar el dolor. ¿Cómo funciona esto, doctor? Sí, hay pacientes de que pues, ya pues lo que estábamos diciendo anteriormente, tienen 20 años con este dolor. Lo que nosotros hacemos es que este dolor disminuya. ¿Por qué? Porque es un tiempo bastante prolongado. Recordemos que después de un trimestre de dolor, de un síntoma, esto ya es crónico. Entonces, y 10 años, 6 años con estos problemas ya es un dolor bastante crónico que va a ser difícil solucionarlo. No obstante, hay pacientes de que solucionan y mejoran muy bien. Así es. Y se adaptan. ¿Tiene que ver el peso, doctor, aquí? Muchas veces sí tiene que ver porque una sobrecarga en la columna. Al final los pacientes con obesidad siempre doblan un poco la columna, desarrollan una cifosis, que nuestros amigos televidentes lo pueden conocer como joroba. No se nota muy bien en ellos porque son un poquito rellenos, pero sí comienzan a dar cambios degenerativos en su columna, en general, desde el cuello hasta la parte baja de la espalda. Correcto. Muy buenos días, saludos. Una pregunta. A mí me da ardor y a la vez un poco de dolor en la espalda. Es incómodo, tengo 37 años de edad. Esa es mi inquietud. Bendiciones. Bendiciones también para ustedes. Gracias por escribirnos. Muy buenos días. ¿El hormigueo también puede dar en la cara? ¿Tiene cura? Nos dicen esas 2 preguntas. Puede ser que el hormigueo esté dando por una neuropatía. En este caso puede ser una neuralgia del trigémino. Entonces hay que valorar bien. Por lo general en la cabeza lo que da son dolores. Estos dolores son en forma de gorra. Se les dice que alrededor de la frente, de los lados y la parte trasera, la parte occipital. Este dolor, cuando se da así, puede ser que nos estemos enfrentando a un problema cervical, pero cuando es por hormigueo puede ser tensión, puede ser que no está durmiendo bien, falta de oxigenación o incluso muchas veces también puede ser una falta de vitaminas que esté molestando también esta parte. ¿El paciente de 37 años que le da entre ardor y dolor en la espalda? Esto puede ser, recordemos de que cuando los pacientes desarrollan cervicalgia postural, esto hace que el cuello se vaya hacia adelante e inflaman la parte dorsal también de la columna. Entonces, cuando la inflaman esta parte dorsal, puede dar estos ardores en la parte trasera de la espalda, en los omóplatos, en la escápula o en las paletas, como lo conocen nuestros televidentes. Recomendaciones para aquellos amigos televidentes que nos siguen, por ejemplo, y me gustaría, en este caso, son personas que tienen 2, 3, hasta 5 hernias, ¿verdad? Discales, pero que también padecen de cervicalgia. Este tema, quizás a ellos dicen, no, yo uso acupuntura y no me llega. ¿Qué es lo más conveniente y qué recomendaciones darles a ellos y a aquellos pacientes que están teniendo algunos de los síntomas que usted ha dicho? La recomendación es siempre acudir al médico, no automedicarse. Recordemos de que los adultos mayores a veces hacen caso a la vecina, a la hermana, al abuelo, y recordemos que hay medicamentos analgésicos que molestan la presión arterial y a veces creen que la pastilla es muy baja y tal vez es un medicamento que ellos están tomando que alguien les sugirió. Entonces siempre ir al médico.
ver la causa. Recordemos que todo dolor que nos esté dando no es normal, siempre hay que acudir para ver la causa y así tener un mejor rendimiento, ayudar al paciente a ayudarlo y que esto no repercuta más en el futuro. Hacer dieta, ejercicio, recordemos también que el sedentarismo es un problema bastante serio, la obesidad está siendo bastante seria también y uno de los problemas principales de desarrollo de enfermedades. También los pacientes de que pueden ir a las aguas termales es muy bueno también para estos tipos de radiculopatía o inflamaciones, ayuda bastante. Los pacientes con artritis, estos tipos de terapias son muy buenos para ellos, les ayuda e incluso les desinflama las articulaciones. Caminar en arena, me preguntaban si es conveniente. Ahí sí no sabría decir. Son consultas que nos hacen los pacientes, a veces hay mitos, hay realidades, pero si le funciona y el médico dice que no hay ninguna contraindicación, pues podemos hacerlo. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Los invitamos a que nos visiten en Clínica de Medicina Oriental Altamira. Estamos ubicados de la Clínica Don Bosco, 1 cuadra al sur, 4 cuadras arriba. Nos pueden escribir al WhatsApp 5711-8806. Ahí están los números de teléfono que ustedes estaban consultando. Con muchísimo gusto los doctores les van a atender. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con más aquí en Acción 10 en la mañana.